El cerebro de los delfines. En 2012, científicos de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia aseguraron que los delfines y las ballenas son lo bastante inteligentes para ser declarados personas no humanas en un sentido filosófico. Nadie duda que los delfines sean uno de los animales más inteligentes del mundo. Son capaces de dar muestras de altruismo al ayudar a compañeros enfermos, expresar duelo, resolver problemas, reconocerse en un espejo, aprender y transmitir sus conocimientos a las siguientes generaciones. Incluso han aprendido un lenguaje de signos mediante señales de manos y brazos, enseñado por científicos. Todo esto demuestra una inteligencia extraordinaria, que resulta de un cerebro desarrollado. Los delfines cuentan con un sistema nervioso central que consiste de un cerebro, una médula espinal, y nervios que se ramifican en todas partes de su cuerpo, pero es su cerebro lo que más acapara la atención de los científicos. Es un órgano grande en relación con el tamaño de su cuerpo, y más grande que el de otros mamíferos. Por ejemplo, el delfín nariz de botella tiene una masa cerebral absoluta de 1500 a 1700 gramos, y el del humano es de 1300 a 1400 gramos. Su cerebro es también 15 a 60 veces más grande que el de un tiburón de tamaño similar, y la proporción entre su cerebro y su masa corporal es la más alta entre todos los cetáceos. Pero claro, el tamaño no lo es todo. También su estructura cerebral cuenta. Su apariencia externa no dista mucho de la del cerebro de los demás vertebrados, pero sus células sí son funcionalmente únicas. Su neocórtex, un área de la corteza cerebral implicada en la resolución de problemas y la autoconciencia, está muy desarrollado y posee muchas neuronas en uso, que podrían estar relacionadas con la conducta social y las emociones. Esto explicaría su comportamiento altruista y su capacidad de crear fuertes vínculos entre sí. Los delfines procesan la información visual y auditiva en diferentes partes de la corteza cerebral. En su cerebro se reconocen dos hemisferios cerebrales divididos en 4 lóbulos. Es en el cuarto donde se concentran todos los sentidos. Las conexiones entre las áreas sensoriales y las áreas motoras del órgano exponen una gran sensibilidad al dolor y una tendencia pronunciada al estrés. El gran desarrollo del maravilloso cerebro de los delfines y su inteligencia han abierto un debate sobre su condición entre las criaturas de la Tierra. Para más información visite bioenciclopedia.com. Derechos reservados bioenciclopedia.com